En este vídeo repasaremos las funciones trigonométricas en la representación gráfica de funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que cuando trabajamos con funciones trigonométricas siempre lo haremos en radianes. O sea que cuando calculamos el seno, el coseno o la tangente de un ángulo, este tiene que estar expresado en radianes. Bueno, vamos a recordar una tabla o un truco que dijimos en su momento, que un truco no es hacer matemáticas, pero si permite recordar algo, pues bienvenido sea. Y era como recordar las razones trigonométricas de los ángulos agudos del primer cuadrante. Era escribir 0, 1, 2, 3, 4, dividíamos por 4, y ahora escribíamos la raíz cuadrada. Y estos son seno y coseno de los ángulos notables del primer cuadrante. Son 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados o 90 grados. O, como vamos a trabajar con funciones trigonométricas, serían de 0 radianes, de pi sextos radianes, de pi cuartos radianes, de pi tercios radianes y de pi medios radianes. Bueno, esto si lo hacemos queda 0, un medio, raíz de 2 partido de raíz de 4, que es raíz de 2 partido 2, que es aproximadamente 0,707. Si lo hacemos con la calculadora, raíz de 3 partido 4, que queda raíz de 3 partido raíz de 4, raíz de 3 partido 2. Vamos a escribir aproximadamente 7,07, etcétera. Esto es 0,866, etcétera. Eso nos viene bien porque, como queremos realizar representaciones gráficas, pues tenemos que saber aproximadamente cuánto vale eso. Y esto es 1. Como sabemos, el seno y el coseno, desde el principio, cuando trabajamos, por ejemplo, con un triángulo rectángulo, pues como es catetos partido hipotenusa, y la hipotenusa siempre es más grande que los catetos, pues siempre es menor que 1. Es menor o igual que 1 cuando trabajamos en general y mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, esos valores no se superan. Son cota superior e inferior del seno y también del coseno. Bueno, pues lo dicho, si trabajamos con la función seno, f definida de r en r, tal que f de x es igual a seno de x, bueno, decir que te vas a encontrar algunas veces que en lugar de seno con sen va a estar con s y n. Esto ocurre, por ejemplo, porque en catalán es sinus, en valenciano, y también pues porque en inglés es sinus. Entonces, a veces en los libros pues encontrarás eso. Bueno, ingeniería, entonces muchas veces o en las calculadoras vas a encontrar S y N, lo digo para que no te extrañe. Lo dicho, para la representación gráfica vamos a crear una tabla de valores. Y en primer lugar lo vamos a hacer para los ángulos notables y esto pues lo podríamos completar con otros ángulos. Ángulos, me refiero a notables del primer cuadrante, otros ángulos y otros ángulos de otros cuadrantes. Entonces tenemos pi sextos, aquí pi cuartos, aquí pi tercios y aquí pi medios. Bueno, de aquí podremos calcular las aproximaciones de estos valores que tenemos aquí. Y aquí los resultados pues serían 0, un medio, 0,707, etcétera, 0,866 y finalmente 1. Bueno, 0, 0, pi sexto, si cogemos una calculadora, a ver cuánto queda, pi sextos, pues queda aproximadamente 0,52 y pico. Pi cuartos, 0,78 y pico. Pi tercios, que quedará 1, algo, porque pi es 3,14.
1,04, etcétera. Y finalmente pi medios, que es 3,14 dividido entre 2, que te va a quedar 1,50 y pico. Esto, bueno, lo estoy haciendo aquí, pero más o menos te puedes hacer una idea, porque claro, lo que vas a obtener es una representación gráfica aproximada. Entonces dibujamos los ejes coordenados y yo voy a decir cómo se tiene la representación gráfica. Y si tú quieres entretenerte calculando valores más grandes que pi medios y más pequeños que pi medios, pues lo haces. De hecho, como sabes, bueno, ahora lo explicamos para los negativos. Bueno, entonces tendríamos, imagínate que esto es 1 y esto es menos 1. Entonces, normalmente para representar gráficamente la función seno, lo que hacemos es escribir en el eje X de pi medios en pi medios. Esto es, escribes pi medios, recuerda que pi medios es 1,57, sería 1, la mitad y un poquito más. O sea, sería, si esto es 1, pues sería aproximadamente así. Esto sería pi medio. Esto sería entonces pi. 3 pi medios. 2 pi y después seguiría para adelante. Y, bueno, por la parte derecha, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2pi. Es para hacernos una idea, ¿eh? Posiblemente tú vas a pintar mejor que yo, de mejor instrumento con una tablet PC. Y bueno, si representamos gráficamente estos valores que tenemos aquí, pues te va a quedar una cosa así. Seno de 0 es 0, algo que hay que acordarse, ¿eh? Seno de 0 es 0 porque es la clave para representar gráficamente. Porque tú tienes seno de 0, 0 y aquí va hacia arriba, así en forma ondulada. Llegas a pi medios, que es 1. Entonces tienes los valores intermedios, que es pi sexto un medio, pues tú eso lo vas a representando, te queda así. Entonces aquí baja para abajo, aquí baja para abajo, aquí sube para arriba y ahora aquí, bueno, como seno de menos x es menos seno de x, pues haría lo mismo que por la parte derecha, pero en la parte de abajo y así, pues te quedaría más o menos la representación gráfica. Lo importante es que recuerdes, pues eso que es esta forma. Bueno, aquí creo que me pasa un poquito, que llegará hasta 1, que sería más o menos esta altura, y así periódicamente, porque esta gráfica tiene un periodo de 2pi. Eso significa que cada 2pi pues se repite. Tú tienes el 0 aquí, entonces te queda así y ahora subiría para arriba, bajaría, subiría y subiría y así sucesivamente. Entonces, con esto pues tienes la representación gráfica, como digo, pues tú te puedes asegurar de esto pues dando más valores, ángulos notables y entonces reducción en primer cuadrante, ángulos negativos, utilizando la expresión, etcétera, etcétera. Pero cuando trabajes, pues tú tienes esto y de esta representación gráfica, pues cuando estás trabajando con el seno, pues obtienes conclusiones como pueda ser el crecimiento, como pueda ser el valor de una razón trigonométrica en un determinado ángulo, el signo en un cierto intervalo, etcétera. Es fundamental conocer la representación gráfica del seno. Bueno, lo mismo podemos hacer con el coseno. Voy a pasar al coseno, pero si tú quieres repasarlo, pues pulsas pausa, ¿eh? Yo paso al coseno y entonces en el coseno pues la tabla es la misma en la parte izquierda y en la derecha pues tenemos que poner otras imágenes. El periodo va a ser también de 2pi y pues se tiene que el coseno de 0 se empieza desde aquí, es 1. Coseno de pi sextos es 0,866, raíz de 3 partido 2. El coseno de pi cuartos es 0,707. El de pi tercios es un medio. Y el de coseno de pi medios es 0. Bueno, pues entonces la clave para la representación gráfica es que coseno de 0 es 1, la periodicidad, y pensar que la gráfica de coseno está desplazada, es un desplazamiento de la gráfica del seno.
yo les explico a mis alumnos que es como un programa de estos de dibujo donde tú has representado la gráfica del seno y entonces pulsas sobre un punto de esa gráfica y entonces se mueve toda la gráfica como si fuera un alambre, la trasladas hacia la derecha una cierta distancia y ya obtienes la del coseno, a partir de la de seno recíprocamente. Entonces en nuestro caso tenemos coseno de 0 es 1, ya sabes que empiezas ahí y ahora lo que haces pues la misma forma. Cada pi medios pues tomas un valor 0, menos 1, 0, 1, 0. Entonces 0, menos 1, 0, 1 y ahora 0, menos 1, 0, 1 y eso pues si tú coges y representas gráficamente estos puntos que tenemos aquí con las aproximaciones que hemos puesto ahí pues te queda eso. 0, menos 1, esto no lo hemos dicho con el seno, pero ya sabes que también 0, 1, ahora 0 menos 1, 0, 1, yo creo que queda clarísima cuál sería la representación gráfica entonces del coseno de x. Lo mismo que para el seno, es muy conveniente recordar porque de ahí se pueden extraer conclusiones. Y fíjate que la clave es esto y que se toman los valores 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1 y así sale todo. Bueno, ya tenemos la gráfica del seno y del coseno y para la gráfica de la tangente aquí hay problemas porque recuerda, así como el dominio del seno y coseno es todo R, la tangente es seno partido coseno y esto da problemas cuando el coseno es 0. Y el coseno es 0 en pi medios, luego también lo sería en menos pi medios y después lo sería en 3 pi medios, 5 pi medios, o sea que es 0 el coseno en todos los medios. Entonces el dominio de la tangente es R excepto aquellos valores que tienen la forma pi por un número partido por 2, o sea, k pi partido por 2, donde k varía en z. Perfecto, entonces con esta salvedad, para la representación gráfica del seno, pues tú puedes dar valores, como hemos hecho antes, en los ángulos notables, incluso más valores, y de ahí pues te puedes hacer una idea de cuál es la representación gráfica y nosotros lo que vamos a hacer es dibujarla para que veas, porque esta también es muy importante, pues para concluir cosas cuando estás haciendo algún problema, pues por ejemplo calculando un límite donde aparece una tangente y te queda un valor donde tienes una determinación, ver si es menos infinitos, por la izquierda, por la derecha, si es más infinito, de ahí obtienes conclusiones. Es fundamental saber la gráfica de la tangente. Entonces, para la gráfica de la tangente, igual que para el seno y el coseno, pues te dibujas los puntos medios. Me refiero a los puntos medios, los que son estos que hemos pi medios y ahora de pi medios en pi medios. Pi, 3 pi medios, 2 pi, seguimos 5 pi medios, 3 pi y así de pi medios en pi medios y por la parte derecha, por la parte izquierda del eje y de la misma forma. Y bueno, como hemos dicho, en los pi medios el coseno no tiene sentido. Perdón, la tangente no tiene sentido porque el coseno da 0. Entonces, como tienes que el coseno es 0, cuando te aproximas ahí el denominador se hace prácticamente 0 y algo prácticamente 0, lo de arriba es distinto de 0, te queda muy grande tanto en positivo como en negativo. Se tiene una asíntota vertical. Son rectas, verticales, de forma que la función se aproxima mucho a ellas cuando te aproximas al punto en cuestión. Bueno, las asíntotas pues serían en los medios, ¿eh? Espérate a ver si esto me deja borrar. Y si no me deja borrar, pues tiene igual. Los medios son las asíntotas, que es donde se anula el coseno.
y ahora menos 5 pi medio. Bueno, pues entonces hay que recordar que en los enteros, en pi, en 0, en 2pi, en 3pi, el seno de esos ángulos es 0. Luego, en todos estos, la función tangente vale 0 partido de algo que es 0. Entonces la gráfica pasa por estos valores y se puede, si das puntos, se puede ver que la representación gráfica, cuando tenemos una asíntota, pues por la parte derecha se aproxima a menos infinito y va haciendo así, fíjate. Lo dicho, esto es fundamental que lo sepas porque de aquí se pueden extraer conclusiones cuando estás trabajando con la función tangente o bien con la función inversa, que es el arco tangente, que veremos en un vídeo posterior esto de las funciones inversas trigonométricas, cómo funciona. Como ves, es bastante sencillo. Yo te aconsejo que esto te lo hagas tú varias veces y verás cómo la segunda vez que lo hagas ya te sale sin querer. O sea, quieres equivocarte y te resulta imposible equivocarte. Bueno, pues esta sería la gráfica de la tangente también. Podremos seguir por la parte derecha y, bueno, recuerda, estas gráficas las tienes que tener muy presentes porque en muchas ocasiones vas a tener que concluir propiedades sobre seno, coseno o tangente o sus inversas.